¿Cómo están todos hoy? Bien, bendecidos, agradecidos al Señor. Bueno, pues qué bueno, me alegro. Y les voy a pedir que abran sus Biblias. La carta de Pablo a los Efesios, la carta de Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. Y vamos a estar en el capítulo 5. Y como saben, a ver, voy a prender mi marcapaso. ¿Me oyen todos bien? Sí. Sí, ok. Sí, los cambios que trae la vida. Hace un año estaba yo tranquilo, fuerte, contento, trabajando. Me acuerdo que hasta un día estaba trabajando, andaba haciendo algo y como me dije a mí mismo, reaccioné y pensé, dije, qué bien me siento, gracias a Dios. No tengo alta presión, no tengo artritis en la espalda. No tengo diabetes, alta presión, baja presión, problemas de los riñones, de los pulmones, del corazón, de nada. Me sentía yo muy bien. Y me vino a visitar un mal amigo llamado el virus chino, el coronavirus, y todo cambió, pero ¿saben qué no cambia? Nuestro Señor. Él no cambia, Él nunca nos abandona. Y a pesar del cambio en mi vida y el de mi esposa, de mi chula, ¿están las luces hasta arriba? ¿O soy yo el que no veo? Ahora sí. Bienvenidos. Hey, ¿a qué hora llegaron? No los había visto. Bienvenidos. Lo que estamos viendo en esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, sabemos que Pablo escribió esta carta, una carta muy alegre, muy bonita, estando encarcelado en Roma. Él estaba prisionero en Roma y escribió esta carta a esta iglesia. Pablo estuvo en Éfeso por 3 años. Él estuvo predicando, plantó la iglesia y después dejó a Timoteo, que duró un tiempo, año y medio, predicando cuando él se fue de ahí. En esta iglesia él empezó a crecer y a crecer. Tanto la gente se estaba convirtiendo, tanta gente, que hubo una revolución en la ciudad. La ciudad de Éfeso, una ciudad rica, próspera, de cultura, mucha cultura, y era muy famosa. Tenía una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana de los Efesios, que lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y los voy a invitar, antes que comencemos en la carta de Efesios, vamos a nada más para que veamos por lo que sucedió en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo fue a predicar el Evangelio y a convertir las almas ahí. Y empezó como les digo, la revolución, porque la gente empezó a ser transformada, a abandonar los ídolos que tenían, las imágenes de Diana, la diosa de los Efesios. Y ¿alguien de ustedes ha ido a la Villa de Guadalupe? Sí. ¿Compraron algún templecito, alguna imagen, algo de ahí? Sí. Sí, yo también. Yo fui a la Villa de Guadalupe más de una vez y a pagar mandas y a comprar templecitos. Exactamente lo que sucedía aquí. Solo los tiempos cambian, pero las costumbres no cambian. La idolatría sigue adelante. Y lo digo con respeto a nuestros queridos católicos. Todos casi salimos ahí de la iglesia católica y todos estuvimos en eso de la idolatría. Eso es idolatría.
porque lo que adoramos, como dije en la oración, todo lo que adoramos que no es Dios es idolatría. Y Dios lo detesta, es uno de los primeros mandamientos, de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. El número 1. ¿Saben cuál es el número 2? No te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es el segundo mandamiento. Ahí se viola el segundo mandamiento y el primero, porque ya hay más de un Dios. Cuando uno adora algo aparte de Dios, ya tiene otro Dios. Eso estaban haciendo en esta ciudad. En Éfeso, Pablo viene predicando el evangelio, la gente se empieza a salvar. Entonces todos los que hacían los templecitos, del que les digo, el templo era una maravilla, un edificio grandísimo, hermoso, con pilares. Y la gente empezó a tirarlos, a deshacerse de ellos. Entonces, si me siguen en Hechos 19, versículo 23, dice la palabra de Dios: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Saben lo que es el camino? Así se le llamaba la iglesia cristiana. Uno de los primeros nombres que tuvo la iglesia cristiana era el camino. También se le conocía por el pez, o sea, el símbolo del pez, ¿verdad? Entonces dice, versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. ¿Son dioses los que hacen la gente con las manos? No, porque en el Salmo 115 dice: tienen ojos pero no ven, tienen bocas pero no hablan, tienen manos pero no palpan, y así son los que los hacen. Y dice Pablo que detrás de todo esto, de todo ídolo, hay un demonio. Así es que los que adoran ídolos están adorando demonios. Y continúo, dice entonces que no eran dioses los que hacían con las manos, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿Se dan cuenta? Están golpeándolos, arrastrándolos, y Pablo quiere salir a hablar con ellos. Como todo hombre, ¿verdad? Valiente, pero no muy cuerdo en este caso. Lo querían matar, de seguro. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Vemos, y pueden leer todo el capítulo después para que vean toda la historia. Estaba Pablo aquí predicando el evangelio y miles estaban viniendo a la salvación, deshaciéndose de sus ídolos. Entonces por eso los golpearon, los amenazaron. Pero ahora Pablo nos va a decir en la carta de los Efesios lo que debemos hacer nosotros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Imitamos a los demás que hacen templecillos y estatuas de la Virgen que sea o del santo que sea? Yo fui cofrado de la Virgen del Carmen. ¿Saben lo que es ser cofrado?
de la Virgen del Carmen? Que uno va y le hacen una oración, le ponen un escapulario que uno debe de usar todo el tiempo, porque cuando uno muere y va al purgatorio, la Virgen del Carmen va y mira a todos los que están en el purgatorio, y el que tiene un escapulario lo saca cada viernes. Lo he buscado en la Biblia y no lo encuentro. Para empezar, el purgatorio lo busco y no lo encuentro. Esa era una de mis grandes preguntas que tenía cuando estaba investigando. Yo estaba en la católica, pero estaba incómodo, algo me faltaba. Me sentía vacío. Anduve investigando en otras religiones, con las religiones hindú, anduve en la yoga, anduve en la meditación, andaba informándome de los Rosacruces, tuve contacto con ellos. Bueno, no les cuento todas las tonterías que anduve haciendo. Pero ¿saben por qué era? Porque yo tenía un vacío y la religión no lo llenaba. Porque yo conocía de Dios, acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Yo sabía que existía la Biblia, inclusive compré una Biblia y me puse a leerla y no le entendía nada. ¿Saben por qué no le entendía? Porque la Biblia se discierne espiritualmente. Y para discernir espiritualmente hay que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y para tener el Espíritu Santo debemos ser cristianos. Para ser cristianos debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si no tenemos lo primero, no tenemos lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Necesitamos a Cristo. Y gracias a Dios, el Señor me trajo para acá. Y llegué a trabajar en un hospital de ancianos. Y había unos cristianos ahí que yo los oía el lunes o el martes y me caían re mal. Porque andaban, ay, cómo nos gozamos en el servicio el domingo. Ay, las alabanzas me tocaron. Y yo decía, fanáticos, locos. Así los veía yo, como locos fanáticos. Pero y yo discutía con ellos, empecé a discutir con ellos. Y me caían mal, pero los envidiaba, porque ellos tenían algo que yo no tenía. Tenían a Cristo. Y yo siempre me gusta investigar todo. Y en la investigación, como dicen, tanto al cántaro al agua, hasta que se quiebra. El Señor me tocó, me abrió los ojos y me salvó. Y dejé todo. Yo tenía mis santos y mis vírgenes en la casa. Empecé a tirar todo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo estaba cometiendo un pecado muy ofensivo a Dios, la idolatría. Y es lo que Pablo viene a esta ciudad a predicar el evangelio, que dejen la idolatría. Claro, los que hacen los templecillos, pues se enojaron porque el negocio bajó. El negocio bajó. Una vez fuimos en un viaje a Tijuana, se llamaba Sabor a Misiones, en la iglesia americana donde estábamos. Y pues claro, para todos es ahí van a otra cultura, con otro idioma, con otras comidas. Para mí, yo estaba en casa, yo bien contento. Pero una de las cosas que teníamos que hacer es ir a la catedral y simplemente observar todo. Y yo lo que hice cuando llegamos, yo lo primero vi afuera de la iglesia, del templo, de la catedral, una muchacha con un montón de estatuas ahí de todos colores y tamaños. Y había una que yo no conocía, había oído, pero un tal Valverde, o Malverde. Malverde, ¿verdad? Valverde es apellido, ya Malverde. Y ya había oído yo algo que era el santo de los narcotraficantes. Y le pregunté, oye, ¿quién es ese? Y ya me dijo, y le dije, oiga, ¿y qué milagros hizo para ser santo? Nomás se me quedó viendo y dijo, pues yo no sé. Y pues le empecé a hacer otras preguntas y se molestó. Dijo, mire, yo nada más estoy trabajando aquí. Yo no creo en lo que vendo, pero es mi trabajo. Pero qué triste que la iglesia está haciendo negocio todavía vendiendo estatuas hasta de narcotraficantes o del santo de los narcotraficantes. Dije, ¿qué le ofrecen? Pues le ofrecen una rama de marihuana para que bendiga su cosecha. ¿Se dan cuenta? Es el mundo en que vivimos. Estamos rodeados de gente así que conocemos y tenemos parientes que están metidos en eso, que no conocen la palabra
de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ahí donde están, no les enseñan la palabra de Dios. No les enseñan la Biblia. Yo estuve en una escuela católica, iba todos los viernes primero a confesarme, no fallaba los domingos a la iglesia. Bueno, era fanático prácticamente, y sin embargo no conocía a Jesús como mi Salvador. Hasta que vine aquí, empecé a leer la Biblia y empecé a llorar, porque decía yo, ¿cómo es que nunca me dijeron esto? Nunca me enseñaron esto, la verdad, la palabra de Dios. Y es lo que Pablo estaba haciendo, enseñándole a esa gente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora que conocemos la palabra de Dios, compartirla. Miren lo que dice el primer versículo de Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios. Aquí nos podemos quedar todo el día examinando esta frase. Sed pues imitadores de Dios. Díganme, ¿Dios es chismoso? ¿Es mentiroso? ¿Es ratero? ¿Es homosexual? ¿Es fornicario? No. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es sublime. Dios es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo más de lo que uno pudiera imaginarse. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que seamos imitadores. ¿Saben la palabra, lo que significa esto? Esta palabra viene de la palabra mímica. ¿Qué es la mímica? Cuando uno imita a alguien, ¿verdad? Ay, me estás haciendo mímicas, ¿verdad? Cuando estábamos chicos, ¿verdad? Y nos burlábamos de otro haciendo mímicas de cómo hablaba, de cómo caminaba. Pues es lo que nosotros debemos hacer acerca del Señor. Al Padre nunca lo hemos visto. A Jesús no lo hemos visto, pero nos lo describe la Biblia, ¿verdad? Cómo era santo, perfecto, tierno, generoso, compasivo, perdonador, lleno de amor. Es una de las primeras cualidades de Dios. Dios es amor. Dios es amor, infinito amor. El mismo Juan, en una de las cartas que escribió, primero escribió el Evangelio de Juan, y luego escribió primera, segunda y tercera de Juan, y luego al final de cuentas escribió el libro de Apocalipsis. 5 libros se le atribuyen a él. Las otras 3 son pequeñas cartas. Pero en primera de Juan 4:7 dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y cuando nos amamos unos a otros, nos estamos identificando con Dios y actuando como Dios. Miren, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Es para estar saltando de júbilo cuando vemos esto. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amén. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Ya vimos que dice que imitemos a Dios. ¿Dios es rencoroso? No, ¿verdad que no? ¿Y nosotros? Nosotros sí. ¿Tenemos rencor contra alguien? ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Exactamente.
porque no hemos perdonado, porque no nos hemos sometido a Dios completamente, porque no le hemos pedido perdón y no hemos llorado por nuestro pecado. El Señor le duele, le ofende ver a su familia, a sus hijos que se pelean unos con otros. Ustedes que tienen hijos, si tienen más de un hijo y cuando estaban chicos y se peleaban, ¿qué les decían ustedes? Parecen perros y gatos. ¿Verdad? Es lo que les decían. Míralo, parecen perros y gatos. Dejen de estarse peleando. ¿Por qué? Porque nos molestaba, nos dolía verlos que se peleaban, que se gritaban, que se decían palabras malas, ofensivas. ¿Cómo creen que Dios ve a sus hijos? Le duele. Además, está mal. Está mal. Debemos de ser perdonadores. Debemos de ser tiernos. Porque ¿saben qué? El pecado es el peor veneno que existe. Ahorita tiene el virus tiene al mundo asustado, ¿verdad? Miren alrededor, las máscaras, tratando de protegernos unos a otros, ¿verdad? Y ha matado mucha gente, ya ha matado más de 600,000 aquí en Estados Unidos. Ha matado más de 1,5 millones alrededor del mundo. Pero esto no es nada. En el siglo pasado hubo una pandemia, mató a más de 100 millones. Pero ¿saben qué ha matado a todos los demás? O a todos el pecado. Millones y millones cada año van al infierno por el veneno, por la pandemia, por el virus del pecado. Y sin embargo no nos alarmamos. Y debiéramos alarmarnos porque sabemos a dónde van y por cuánto tiempo va. Por toda la eternidad. Todos sabemos, si yo veo un carro que está incendiado, yo llego a ver y veo que está alguien desmayado adentro del carro. Yo lo único que tengo que hacer es abrir la puerta, desabrochar el cinturón y jalarlo para afuera. Es todo lo único que tengo que hacer. Y yo lo veo y digo, ay, pobrecito, se va a quemar. Mira, no despierta. Y si las llamas aumentan más y el humo aumenta más hasta que ya casi no lo veo, digo, pero ¿por qué no despierta? Bueno, pues es su problema. Yo me doy la vuelta y me voy. ¿Cómo se vería eso? Horrible, ¿verdad? Cruel. ¿Saben que hacemos lo mismo con muchos? Y esa persona se va a morir, se va a quemar y se va a morir. Va a durar unos minutos, 1 hora máximo. Y esa persona está muerta. Sin embargo, ¿a dónde va esa persona si no es salva, si no está transformada por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo? Va al infierno por toda la eternidad, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué debemos de imitar a Dios? ¿Por qué debemos de ser compasivos, generosos, tiernos, amorosos, como Él es? Ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se dan cuenta que no dice como vecinos o compañeros de trabajo? No, que dice como hijos amados. Como hijos amados. Yo he estado en funerales. ¿Saben los funerales más tristes que he visto? Es cuando la persona que quedó viva y la otra murió. Y duraron años sin hablarse. Se pelearon y no se comunicaban. A veces son hijos, a veces son los padres, a veces son parientes. Y pegan de gritos, alaridos, lloran porque no tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas antes de que esta persona muriera. Y me pregunto yo, ¿y qué hicieron todos los demás meses y años antes? Nunca se arrepintieron. Pero es que a mí me ofendió. ¿Es suficiente para no perdonar a alguien? Al Señor lo ofendieron. Esa persona no nos dio de azotes, no nos puso una corona de espinas. Esa persona tal vez no nos escupió la cara, no nos dio de bofetadas, no nos crucificó.
Y sin embargo el Señor Jesús, que sí se lo hicieron, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonemos, seamos como Dios. Si yo fui la víctima, no importa. Soy el primero en extender mi mano y decir, perdóname por lo que haya yo tenido de culpa en este problema que tuvimos o tenemos. Hagamos las paces antes de que sea demasiado tarde, porque dijo el Señor Jesús, si vas a la iglesia y vas a hacer tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo mal contra alguien, deja tu ofrenda ahí, veas las paces con esa persona y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que quiere decir, Dios no quiere ofrendas si no hay obediencia primero, si no hacemos las paces primero con la persona con la que estamos enojados. Yo he conocido de familias que han durado 15, 20 años sin hablarse, entre parientes cercanos, hermanos o padres e hijos. Y después al final de su vida finalmente hacen las paces. Y digo yo, ¿y por qué perdieron tantos años de haber tenido una hermosa relación solo por orgullo de no querer pedir perdón? El Señor nos perdonó. ¿Cuánto no hemos hecho nosotros? Y el Señor nos perdonó. ¿Qué dice? De todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si hay algo en su familia, se los suplico, se los pido de corazón, hagan las paces. Amémonos unos a otros, seamos imitadores de Dios. Porque no vale la pena, hermanos. Además, estamos en rebeldía, en desobediencia de la palabra de Dios. En Mateo 5:48, Señor Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y diremos nosotros, ay caramba, eso está pero muy difícil, ¿verdad? Es imposible para nosotros ser como Dios, pero seamos imitadores. No lo haremos igual como Él, pero si lo imitamos lo vamos a hacer parecido a Él. Y para Dios es suficiente que lo intentemos con todo nuestro corazón. En Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. No se conformen, no se adapten a los deseos que antes tenían, sino como nos dice en Romanos capítulo 12 también, que seamos transformados. Vámonos leyendo. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, miren lo que dice Pablo, lo que les acabo de decir yo también, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segundo, no se conformen, no se adapten a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí lo dejamos. No se adapten, no se conformen, no actúen como el mundo. ¿Saben? 12 discípulos, prácticamente 11, luego porque Judas se colgó, se suicidó, eligieron a 2 y de los 2 el que salió el ganador fue Matías, ¿verdad? Y luego vino Pablo, podríamos decir 13, más los cristianos que se convirtieron, transformaron el mundo. El mundo trató de destruirlos, y entre más trataban de destruirlos, el imperio romano más crecía la iglesia, más se purificaba, más se santificaba, más crecía y crecía, porque Dios estaba con ellos. Pero no podemos nosotros ver la transformación del mundo en que vivimos si nosotros no cambiamos. ¿Se dan cuenta? Tiene que empezar con nosotros.
Nosotros somos la luz en este mundo. Sabemos que Dios es la luz del mundo, claro. Pero nosotros somos sus pequeñas luces, ¿verdad? Y nosotros tenemos que representarlo. Pero no podemos, si nos dejamos que el mundo nos cambie, entonces nosotros no vamos a cambiar al mundo. Solamente lo vamos a ver que se vaya pudriendo cada día vez más en pecado. Así es de que no nos dejemos arrastrar por el mundo. Versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo, que andemos en amor. No dice anden en rebeldía, en desobediencia, no, anden en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos amará Dios para entregar a su propio Hijo? Y el Hijo voluntariamente venir a dar su vida por nosotros. Y sin embargo nosotros muchas veces no le entregamos todo al Señor. Le damos parte de nuestro corazón, podríamos decir, porque nos aferramos todavía a ciertos pecados que nos gustan. Y le decimos: Señor, te doy todo esto. Y el Señor dice: no es suficiente. Bueno, te doy esto más. Es como darle a un niño 10 dulces. Y nos dice el Señor: me compartes. Y le damos uno. Dice: ¿me puedes dar más? Y nos hacemos, y le damos otro a fuerzas, ¿verdad? Pero no le queremos dar todos. No los acaba de dar todos. Pero una vez que están en nuestro poder, ya no le queremos dar. Máximo le daremos la mitad. Pero hay algo con lo que nos quedamos y no se lo damos. Y son partes de nuestro corazón, de nuestra vida, que Él quiere. Porque Él nos quiere transformar. ¿Saben lo que haría el Señor? Dice: bueno, no me des 2, dámelos todos mejor. De mala gana, ¿verdad? Se los damos. Y dice el Señor: no puedes quedarte con ellos. Nada más quería ver si me los ibas a dar. ¿Saben qué eso es lo que hizo el Señor? ¿Recuerdan a Abraham, el padre de la nación de Israel? Le dijo el Señor: sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu hijo único. Tenía otro, pero yo no lo reconocí como el elegido. Al que amas tanto, sacrifícalo. Ve a un cerro que yo te mostraré y ahí me lo sacrificas y me lo das. ¿Qué hizo Abraham? Lo amarró, preparó la leña, tenía la antorcha, la lumbre ahí lista, levantó el cuchillo para matar a su hijo. Dijo: no, espérate, ya vi que temes a Dios. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Escuchen en esta frase: Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Él proveerá de sí mismo el sacrificio, a su propio hijo. Volteó y estaba un carnero atorado ahí en un zarzal, en un matorral, ¿verdad? Dios proveyó ese para que salvara a su hijo, pero Dios en ese mismo cerro, miles de años después, entregaría a su propio hijo, y ahí sí no le dijo: detén la mano, no lo mates. No, el mismo Padre lo mandó a morir. Y el Hijo voluntariamente fue a dar su vida por nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? Por eso dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, un olor fragante. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, nos habla de los sacrificios que le hacían al Señor. Mataban el animal, lo ponían en la leña y lo quemaban. ¿Se imaginan qué bonito olía la carne asada? Nos encanta la carne asada, ¿verdad? Así era el sacrificio que le ofrecían a Dios. Y entonces lo que el Señor quiere de nosotros realmente es nuestra obediencia.
en nuestra obediencia. Más que el Señor no necesita sacrificios, ¿verdad? Bueno, pongámoslo más simple. El Señor no necesita nuestro dinero, ¿o sí? No, Él es dueño de todo. Dice, la tierra es del Señor y toda su plenitud. Pero nosotros nos aferramos a nuestro dinero como si de ahí dependiera nuestra vida. O de lo que sea que amamos tanto. Alguien dijo, lo último en salvarse en una persona es su cartera. Porque es a lo que nos aferramos más. Porque es lo que amamos más. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No puedes amar a Dios y al dinero, las cosas de este mundo. Él debe de ser primero en todo. Y si me lo pide todo, se lo doy todo. Porque después de todo, lo recibí de Él. Y además Él me va a cuidar a mí. Él dijo que no me va a abandonar. Así es que yo con confianza lo doy todo. Cuando uno se enferma, empieza uno el proceso, se uno enfermando, ¿verdad? Y va uno viendo el cambio en su vida. Para mí este cambio en mi vida ha sido muy drástico porque no me lo esperaba. Yo estaba bien, viniendo a la iglesia, predicando en los 2 servicios el domingo, el miércoles, el jueves, estudios bíblicos para varones, siguiendo retiros, todo iba bien. Yo no planeaba enfermarme. ¿Quién planea eso? Dice, ay, tengo mediodía, ¿qué voy a hacer? Ay, quiero un dolor de cabeza, pero que me ponga de rodillas. ¿Verdad que no? Todo estaba bien. Y de pronto, de un día para otro, me enfermé. Y fui de mal de cada día. Salí del hospital. Había perdido más de 45 libras en 2 meses. Y no soy un grandote, ¿verdad? Me desaparecí la mitad prácticamente. Salí con problemas que no tenía antes. Tengo varios problemas, no solo la respiración. Los pulmones son lo peor, porque es lo que prácticamente ahí está mi vida. Si no puedo respirar, ahí terminó todo. Tengo problemas con mis hombros, tengo problemas con mis manos, tengo problemas con dolores de cabeza, tengo otros problemas que me dejó el virus. Pero ¿saben qué? No me he quejado todavía hasta ahorita. Ni me pienso quejar una sola vez. Porque la vida que tengo me la dio el Señor. Y el Señor sabe el número de mis días. Y el Señor permite pruebas en nuestras vidas para humillarnos, para enseñarnos, para crecernos en la fe. Yo nunca he sentido la presencia de Dios tan poderosa en mi vida como en este tiempo. Sinceramente, ¿quieren saber una cosa? Y no lo cambiaría. Yo quiero sentir la presencia de Dios, la aprobación de Dios, la bendición de Dios, no importa por lo que pase. Porque después de todo, mi vida está en sus manos. Y Él me va a dejar vivir hasta donde Él quiera. Y yo mientras quiero agradarle, quiero obedecerle, quiero imitarlo lo más que pueda, como me dice en su palabra, perdonando, amando, sirviendo con todo mi corazón. Yo aquí estoy porque el Señor me ha puesto aquí y porque mi deseo más grande que tengo en mi corazón es predicar su santa palabra y serles a ustedes de bendición. No lo hago por ningún otro propósito, no lo hago por dinero, no lo hago por interés, por fama, por importancia, no soy nada. No soy ni como dice la Biblia, soy un gusano, pero soy un gusano de Dios. Y en las manos de Dios, Dios puede hacer algo con ese gusano. Yo es todo lo que le pido, Señor, ayúdame a servirte hasta el día que tú decidas. Mientras yo pueda, aquí voy a estar. Si la gente me acepta y me aguanta con este nuevo cambio en mi vida, este problema que tengo, si me aceptan, ahí voy a estar. Si me corren, pues me voy.
Me voy triste, pero me voy. Pero yo solamente quiero servirlo. Porque para eso me dio la vida. Como dice el mandamiento que Dios le dio a los judíos y el Señor Jesús lo repitió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Eso es lo que yo quiero hacer. Imitarlo, aprender de Él a través de su palabra y tratar de imitarlo. Les he comentado yo antes, ¿sí? Para los que no lo habían oído, tal vez una o dos personas no lo habían oído, pero lo voy a repetir, que una vez vi a mi hermano y a su hijo caminando. Estábamos trabajando después del trabajo, trabajamos 8 horas, después teníamos otro trabajo extra que limpiábamos oficinas, y mi hermano iba caminando en una cuesta arriba y su hijo iba detrás de él, y yo de pronto me quedé viéndolos y me dio hasta risa. El hijo caminaba igualito que el papá, imitándolo completamente. Y le dije a mi hermano: ten mucho cuidado el ejemplo que le das a tu hijo, porque te está imitando en todo. Y bendito sea Dios, lo imitó, porque el hijo salió igual de trabajador y de responsable como el papá. Es un muy buen muchacho, buen hombre ya. Pero uno imita a los padres sin intentarlo. Uno termina con las cualidades o los defectos de los padres porque uno quiere ser como ellos. Entonces hay que darle a los hijos un buen ejemplo para que sean buenas personas cuando crezcan. Buenos padres, buenos esposos, buenas madres. Porque si no, ¿qué ejemplo les vamos a dar? El Señor nos dice: imítenme a mí, seamos imitadores. Y Pablo mismo dijo, ¿recuerdan? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién de nosotros podemos decirle a alguien que no conoce al Señor Jesús y que le hablemos del Evangelio y dice: yo nunca he oído ni conocido a tu Jesús? ¿Cómo lo puedo seguir? ¿Cómo lo puedo imitar? Y ¿quién de nosotros podemos decir: pues imítame a mí como yo imito a Cristo? Así como me ves que actúo, así como ves que yo hablo, así habla tú. ¿Creen que el Señor Jesús usaba malas palabras? No. ¿Mentía? No. ¿Chismeaba? No. ¿Robaba? No. ¿Adulteraba? No. Jamás. Nada de eso. Entonces nosotros no debemos de hacer esas cosas que Jesús no hacía. Imitémoslo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No imitemos a los demás, porque regularmente cuando nos comparamos con alguien más, regularmente elegimos a alguien que consideramos inferior a nosotros. Así nosotros quedamos arriba, ¿verdad? Yo no me voy a comparar con un grandote, ¿verdad? No, busco uno más chaparro que yo y así lo veo para abajo, ¿verdad? Que me cuesta mucho trabajo encontrar a alguien así. Pero siempre nos comparamos con alguien para vernos mejor. Y comparémonos con el Señor Jesús. Y así nos vemos como somos, del tamaño que somos. Pero imitémoslo. Amémonos unos a otros, andemos en amor, dice, como Cristo nos amó y se entregó a nosotros como sacrificio, dio su vida voluntariamente por nosotros. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo o del mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio completamente por nosotros para librarnos de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta para qué murió? Para podernos perdonar, porque no nos podía perdonar, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Él se hizo hombre para como hombre morir en nuestro lugar y así pagar nuestros pecados. Eso es lo que vino a hacer. Y lo hizo conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Qué maravilloso. Ese es amor. Ese es el verdadero amor.
el amor ágape, el amor perfecto. Porque hay amor filial entre amigos, entre parientes. Existe el amor eros, erótico, sexual, en las parejas, en el matrimonio. Pero el amor ágape es el amor que Dios nos llama a tener unos por otros. Un amor sacrificial, que se sacrifica uno por el bien de los demás. Siempre que hagamos un negocio, y les voy a decir, quieren ser malos comerciantes, negociantes, les voy a dar el mejor consejo. Y se los voy a dar porque yo trato de seguirlo. Y no lo digo por presumir, soy mal comerciante. Ya me lo han dicho, tú eres el peor comerciante que conozco. Tú siempre pierdes en todos los negocios que haces. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo prefiero que la otra persona gane que yo. Porque Dios me va a bendecir. Y Dios me ha bendecido. Yo desde que empecé en el ministerio, yo nunca quise que me pagaran un sueldo. Porque yo tenía mi trabajo. Si Señor, mientras pueda trabajar, yo no quiero tomar nada de la iglesia. Que se use para la iglesia. Y Dios me ha bendecido. Dejé mi trabajo y dije, a ver cómo se ponen las cosas. Yo sigo, el Señor me sigue bendiciendo, nos sigue bendiciendo y sigo sin tomar dinero de la iglesia. Y les digo de nuevo, no lo hago por presumir, simplemente por decirles que Dios provee para todas nuestras necesidades. Sea como sea, Dios provee para nuestras necesidades. Cuando comenzamos, ella y yo, hace muchos años a dar nuestro diezmo, fue en el peor tiempo posible que pudimos haber empezado a dar nuestro diezmo porque no teníamos dinero. Y yo le dije, la Biblia dice, el Señor dice, pruébame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré. En Malaquías 3, 8 al 10 dice, Malaquías 3, 8 al 10 dice, todo este pueblo me ha robado. Dicen, ¿qué te hemos robado? Dicen, diezmos y ofrendas. Dice, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y les daré bendición que sobreabunde. Yo dije, pues voy a probarlo. No que yo quiera probar a Dios, pero dije, voy a confiar en Dios. Y voy a ver si es cierto. ¿Saben qué? Sí es cierto. Porque el Señor proveyó de maneras milagrosas. Tal vez nunca he visto la mano de Dios tan clara como es en esa prueba. Y aún cuando dejé mi trabajo en San Pedro y el negocio que había comenzado en el lado limpiando oficinas, que me iba muy bien, me vine para acá sin tener trabajo, limpiando ventanas, limpiando yardas, y aún así el Señor proveyó y seguíamos dando nuestro diezmo de lo poquito que entraba. Y desde entonces, ¿de hace cuántos años comenzamos a dar el diezmo? Unos 40 años. Y hasta ahorita no hemos dejado de dar nuestro pago de la casa, cuando era renta, cuando era el pago de la casa. 30 años. 30 años. Tenemos 38 de casados. 30 años por lo menos. Y hasta ahorita Dios no nos ha fallado. ¿Y saben qué? Y no nos va a fallar. Esto no quiere decir que uno debe de ser irresponsable con lo que tiene. Hay que planear y usarlo inteligentemente. Pero Dios provee para las necesidades. No proveerá para todos los gustos, pero sí para las necesidades. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Así es de que les digo, yo confío en el Señor con todo mi corazón. Amén. Por lo menos trato. Y no voy a decir que hoy ya lo conquisté. No, todavía cuando vienen las pruebas, reacciono como todos. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, y yo le pido, Señor, si es tu voluntad, sáname mis pulmones. Pero les digo, pero no me quejo, ni me pienso quejar, porque Dios sabe lo que hace. Vamos adelante. Bueno, 2 Corintios 5:15, una cita más que tenía. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta lo que nos dice aquí? No vivan para sus deseos, no vivan para sí mismos, vivan para Cristo.
para el que murió, el que se entregó por nosotros. Pero dice otra cosa que no mencioné, y resucitó. Esa palabra es muy importante, ¿no creen? Murió, pues decimos, pues sí, murió. ¿Y en eso ¿y en qué me beneficia eso? En que resucitó. Ahí sí me beneficia. ¿Por qué? Porque su resurrección es nuestra resurrección. Su victoria sobre la cruz, sobre la tumba y sobre la muerte es nuestra victoria. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Él es eterno, nosotros somos eternos. Él está en la gloria, nosotros vamos a la gloria. Él mira al Padre, nosotros vamos a estar en su presencia también. Él habla con los ángeles. Un día nosotros ahí vamos a estar dándonos, bueno, no a lazos con ellos, ¿verdad? Pero vamos a estar con ellos en el cielo. ¿Se imaginan estar en la presencia de Dios para siempre y nunca más enfermarnos? Piensen en eso, personas que han perdido en su vida. Hermana, Aurora, y ve, ¿cómo cree que se ve ahorita? Hermosa, hermosa, llena de vida, llena de alegría, llena de gozo, llena de paz, alabando y exaltando a su Salvador. Ahí vamos a estar un día todos, de la misma manera, alabando, glorificando, exaltando a nuestro Señor. Porque nuestro Señor cumple lo que promete. Jesús dijo, voy, y si me voy, voy a regresar. Voy a ir a preparar el lugar. Y si me voy a regresar y tomarlos para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la promesa que tenemos, hermanos, de nuestro Salvador, de nuestro Creador, que un día va a venir por nosotros. Mientras dice, y seamos imitadores, ámense unos a otros. Versículo nos dice ahora, lo que no debemos de hacer. Tiene positivos y negativos, comparaciones contrastadas. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Todo esto no debe de existir en la vida o en el corazón de un cristiano. Estas cosas no deben ya de controlarnos. Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ven, no presentemos nuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado, no lo usemos nuestra boca para fumar, para tomar, para maltratar, para chismear, para hacer cosas malas. No usemos nuestras manos, no usemos nada de nuestro cuerpo. Dice, sino presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos resucitó espiritualmente, pero ahora debemos de vivir como vivos, no como muertos en pecado. 1 de Corintios 5:9 dice, les he escrito esta carta, por carta, que no se junten con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí para que no se junten con ninguno llamándose hermano, que fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, o que con tal ni siquiera coman. Dice, no les digo que no se junten con los pecadores, porque entonces tendrían que salirse del mundo, pero les digo, no se junten con los que se llaman cristianos y actúan como el mundo, como todos los pecadores. Dice, ni siquiera coman con él, porque las malas costumbres, que dicen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Sí.
Hay quienes se llaman cristianos, pero no parece que son cristianos, por la manera en que hablan, la manera en que actúan. Son de un modo el domingo en la iglesia y completamente diferentes el lunes en el trabajo. Se juntan con la chusma, se juntan con los que hablan groserías, historias, insinuaciones. Todo tiene un doble sentido. Usan un lenguaje que cualquier marinero se avergonzaría de oírlos. Y los cristianos están ahí a un lado riéndose y moviendo la cabeza. Y al rato empiezan a hablar también como los demás. Y al rato, si alguien viene y les habla de Cristo y dice, oh, yo soy cristiano. Oh, no sabía. Sí, soy cristiano. Pues no parece. Actúas tal y como los demás que no lo son. O que ese cristiano, ¿qué efecto va a tener en sus compañeros si actúa como ellos? Tiene que ser diferente. Él tiene que hablar diferente. Cuando empiezan a contar un chiste sucio, debe de retirarse. Debe de retirarse. Y se van a molestar y decir, ¿qué te pasa a ti? Y de nuevo se los digo, perdón, y no por presumir, pero yo en mi trabajo esa regla puse para mí. Cada que empezaban a contar algo así, yo me alejaba. Y me llegaron a decir, ¿y por qué te vas? Digo, porque no quiero escuchar lo que van a decir. Yo sé que lo que van a decir, no debo de escucharlo. Y me retiraba, me salía del shop, como le llamo uno, ¿verdad? Donde nos juntábamos a hacer nuestro papeleo al final del día. Empezaban con sus historias, sus groserías y todo, y yo me salía y me ponía en una mesa afuera a hacer mi trabajo solo. Y poco a poco fueron viendo que yo no me adaptaba a su estilo y empezaron a cambiar. Poco a poco, a algunos, otros no les importaba. Pero yo dije, yo no puedo actuar como ellos y hablarles de Cristo. Y cada que tenía una oportunidad les hablaba del Señor. Cada que tenía la oportunidad, sin ser ofensivos, sin empujarlos mucho. Porque yo quería hacer la diferencia en donde estaba. Quería que cuando iba a orar en la tarde no tenía que avergonzarme ante el Señor de que el Señor, perdóname porque actué tal y como ellos. No tenía que actuar diferente. Y no se los digo porque no crean que soy mejor que nadie, pero trato lo más que puedo, porque quiero imitar a Cristo en lo que puedo. Y pues se me acabó el tiempo. Yo pensé que no iba a aguantar y miren, todavía me sobra gasolina. Así es de que el Señor es bueno, hermano. Pero de nuevo, imitemos a Cristo. Veamos cómo era, leamos la Biblia. Si tiene una Biblia cara, una Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, lean solo las palabras de Jesús. Agarren un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, uno solo, y lean todas las palabras de Jesús. Y luego después vean lo que se habla acerca de Jesús. Y veamos cómo era y tratemos de imitarlo lo más que podamos. Amén. Vamos orando, hermanos. Padre bendito, Dios Todopoderoso. Señor, sabemos que todos quedamos cortos del ejemplo sublime y supremo que es usted, Señor. Usted, Jesús mío, es perfecto y fue perfecto en toda su vida en este mundo. Pero nos dejó un ejemplo tan hermoso a seguir. Y ahora le pedimos, Señor, que por el poder de su Espíritu Santo y también por nuestro esfuerzo propio personal, que en nuestra propia disciplina nos esforcemos, Señor, a imitarlo, a serle fieles, a amarnos unos a otros, a no hablar de los demás, a no acusar a nadie, no contar ni escuchar cosas sucias, sino tratar de vivir vidas que le agraden. Que cuando venimos a su presencia no vengamos como el perrito con la cola entre las patas, avergonzados por lo que hemos hecho y hemos dicho, sino que vengamos confiadamente a hablar con nuestro Padre y decirle, papi, aquí estoy otra vez, a darte gracias,
y a pedirte, sea lo que sea, que haya esa relación con Él y con los demás, que lo amemos a Él con